Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en el Mostrador Televisión, en un programa especial. Hemos invitado a Alfredo Jocelyn Holt, autor de este libro, que se presenta este jueves en la Feria del Libro de Santiago, La Escuela Tomada, un libro hasta el minuto muy comentado, bastante polémico, y nos va a acompañar para comentarlo a nuestro columnista habitual, Jaime Retamal, experto en educación, provocador de vocación. Provocador de vocación, nihilista de corazón. Oye, Alfredo, este libro sobre la toma de la Escuela de Derecho del año 2009, ¿no? Que tú la usas como excusa para hablar de la decadencia de la universidad o del deber ser de las universidades, es un libro muy ambicioso en ese sentido, ¿no? Es un libro con alma, es un alegato, un poco por lo que estuve hojeando y por lo que hemos conversado, un alegato sobre el estado de la universidad y sobre el estado del país, ¿no? Así es, sí. Muchas gracias por invitarme al programa. Efectivamente, es como tiene tres patas. Es la Universidad de Chile, en la Facultad de Derecho, en el momento de la toma del 2009, y después ahí comencé a escribirlo. Después tenemos una visión general de todas las universidades para contextuarlo, y finalmente, cómo esto se traduce a nivel nacional con el movimiento del 2011, y por tanto trata también las universidades en el mundo, pero en el fondo es como que se abre, parte de lo preciso, de lo particular, singular, y se abre a una visión mucho más general que trata sobre la descomposición institucional. Resulta más fácil analizar esa dimensión en un asunto más pequeño, por ejemplo, una toma en la Facultad de Derecho del 2009, que el movimiento estudiantil del 2011, que es mucho más amplio. Esto es una tesis que tengo entendido que no es tuya, sino que es que los movimientos universitarios o la situación de la universidad reproduce con anticipación lo que va a pasar después. Claro, ocurrió en la política nacional. Ocurrió en 1967 con la toma de la Casa Central de la Universidad Católica. Ahí se creó el MAPU y surgió también el gremialismo, y así sucesivamente, y anticipa también lo que ocurrió en el pedagógico en esos años, anticipa la unidad popular, y después viene, ¿no es cierto?, la dictadura militar. Y a tu juicio, entonces, tú pones varios pelos en la sopa sobre lo que es el movimiento estudiantil, ¿no? Miras con sospecha, tratando de anticiparte que el movimiento estudiantil va a expresar algo. ¿Qué es lo que es algo que crees tú que va a expresar o que va a traducirse en la sociedad chilena, que ya se está...? Lo que discuto es el carácter espontáneo de que se le adjudica a los movimientos sociales, y a su vez, a las grandes manifestaciones muy masivas, muy extraordinarias, del 2011, incluso antes del 2006, en los secundarios. Lo que yo muestro aquí y trato de probar es justamente la colusión o las trenzas que se crean entre profesores, alumnos, dirigentes estudiantiles como Gabriel Boric, Sebastián Elwin y otros, con profesores como Fernando Atria, con Daur Harasic y demás, en la Facultad de Derecho, y la Casa Central de la Universidad de Chile, en esa época Víctor Pérez, y con apoyo a su vez de la Moneda. Esa colusión es una colusión de intereses totalmente distintos, pero los cuatro... Una trenza que coinciden en la necesidad de tomarse la Facultad de Derecho, porque es una facultad estratégica, sumamente política, que tiene un enorme impacto y relevancia. Últimamente, la última elección de decano el año pasado en la Facultad de Derecho fue mucho más importante que la elección de rector de la Universidad de Chile, a ese nivel en cuanto a impacto mediático. Ahora una facultad penta. Es una facultad penta, sí, dirigida por un abogado penta, exactamente, lo cual entra uno en una serie de cuestionamientos. Es un personaje que aparece aquí en colusión con ellos, y lo que me llamó la atención es cuando yo lo estaba escribiendo en 2009, durante la toma, que duró 40 días, empecé a escribir el libro como una crónica, pero muy luego vino el 2011 y los nombres se repetían.
y se repetían nombres. Y nombres que son muy importantes y de segundo plano, como por ejemplo Francisco Martínez, que es la persona que Víctor Pérez hace negociar con los alumnos, con Boric, en la Facultad de Derecho, pero que se ha convertido en el director de la División de Educación Superior, la persona que está haciendo las leyes del Ministerio de Educación, que está haciendo las leyes sobre la educación superior en este momento. Bueno, en ese sentido el libro tiene una tesis ambiciosa, pero también para aquellos que reconocemos la universidad un espacio académico, es también un libro doloroso en el sentido de que parece ser que no es un lugar para intelectuales, sino que es un lugar para operadores políticos. Así es. Cada vez que ocurren este tipo de elecciones, por ejemplo de decano, ya se empieza a fraguar por el subterráneo, en este caso Davor Harazi, el personaje principal en esta trama, una maquinación en contra del que fue electo y quien de una u otra manera ha llevado adelante de buena forma una facultad. Y en ese sentido es doloroso porque uno aprecia hasta dónde puede llegar los académicos en cuanto a operadores políticos en un lugar tan especial como la Escuela de Derecho de la Universidad de Tú Chile. y yo valemos hongo en la universidad, digamos las cosas como son. Tú en la USACH, yo en la Universidad de Chile, valemos muy poco. No es un espacio público de persuasión. Aquí hay juegos, esto es House of Cards. En la elección, esta última, una persona de Davor Harazi hizo bullying a un profesor, más bien mayor, y lo acosó 8 veces pidiéndole el voto a favor de Harazi. Al final de cuentas, lo que él le dice, la 8ª vez, le dice, esta es tu última oportunidad. Si eso no es mafioso, yo no sé qué lo que es. Eso es un caso. Alfredo, pero no hay una idea un poco angelical de lo que debe ser la universidad. ¿Por qué por el hecho de tener un carácter académico o de supuesta racionalidad va a escapar a las veleidades humanas y a la lucha por el poder? Es como la ingenuidad con la que mucha gente mira la política. Ve una máscara de la política, pero la política es lucha por el poder. Sí, la contrapartida de ese argumento es de que tenemos que diferenciar una casa de WIFA con una universidad. ¿Me entiendes? Sí, también, sí, por supuesto, ¿me entiendes? Además, cuando uno va a una casa de WIFA, uno paga, ¿no es cierto?, para que le den unos ciertos servicios. Si los servicios no están a la misma altura de lo que uno ha pagado, es que a uno lo han fornicado. No es al revés. Cuando uno hace cuando yo estoy dispuesto, ¿cómo se llama?, a llegar a ese análisis. Es decir, de alguna manera eso es lo que se traduce. Es decir, esta es una casa de WIFA. Pero lo que pasa es que eso no es una institución, no es una universidad. Y las personas que están ahí y que están usando esto como centro de poder de esa universidad usan la legitimidad histórica y tradicional que le proporciona, y también la franquicia tributaria que le proporciona la universidad. A mí eso me parece que es a ese punto que se corrompe. La izquierda extraparlamentaria hizo un ensayo el 2009 en la Escuela de Derecho de la Chile, lo que iba a hacer el 2011 y lo que se iba a hacer la construcción de la agenda del movimiento estudiantil, del movimiento por la nueva constitución. Con profesores de la Concertación, fundamentalmente, en unión con La Moneda en ese momento, que era el primer gobierno de Bachelet, y con Víctor Pérez, rector, que ha sido de todo, porque fue demócrata cristiano en su momento, después fue autoridad bajo la dictadura, después fue laguista, después bacheletista. Víctor Pérez fue de todo. Pero desde el punto de vista de los fines no es una estrategia tan equivocada, ya la ensayó con demasiado éxito el gremialismo en la Católica, ¿no? O sea, sí. No hay modelo neoliberal en Chile, no hay dictadura, no hay constitución del 80, no hay ISABRE, no hay AFP, si primero no confluyen en la Escuela de Economía y la Escuela de Derecho de la Católica y en el Mercurio. Por supuesto, porque este es un lugar de reclutamiento de futuros políticos, líderes sociales y abogados muy prestigiosos y muy efectivos. La universidad es un centro de poder. Este es un alegato desde la perspectiva, ¿cómo se llama?, de que hay una alternativa al poder, que es el conocimiento, y eso es lo que da autoridad al interior de la universidad. Y por tanto, sí, este libro está escrito de las antípodas de lo que es hoy día. Desde un deber ser. No, de lo que ha sido. La universidad es un espacio de poder, lo es desde mucho tiempo. No. La universidad son 8 siglos,
Son 8 siglos, y durante esos 8 siglos ha sido más bien, no es ningún deber ser, es el conocimiento. Ese es el conocimiento, no es el poder. No, yo creo que estás errado en ese punto. Bueno, la crisis a la que tú haces referencia acá en tu libro, yo la leo también como una crisis de la universidad chilena, pero también una crisis de los rectores. Sí, así es. Estamos acostumbrados a tener o rectores ingenieros o salubristas o médicos, pero rectores verdaderamente intelectuales que nos muestren un mundo contrafáctico, una utopía. Me parece que no es así. El último fue Gómez Milla en la Universidad de Chile, aun cuando Juan de Dios Vial Larraín fue un rector delegado, filósofo, y fue un director delegado de la dictadura, sí. y eso es una descomposición, eso es un puterío también. Tenemos rectores que en la época de la dictadura entraban con pompa y circunstancia, pero en paracaídas. Pero también tenemos ex rectores de universidades públicas, en la Universidad de Santiago, que terminan casándose, como tú dices acá, en Texas, Nevada, con Elvis Presley. Así es, Ubaldo Zúñiga Quintanilla, que además era, como se llama, terminó en la cárcel. Escribiendo poemas de amor. Claro, y hacía, como se llama, poemas de amor. Y yo lo menciono porque lo conocí muy bien, y él me expulsó de la Universidad de Santiago después de haber estado 11 años ahí. Y por órdenes de La Moneda, órdenes de Ricardo Lagos y Ernesto Botone. Pero me parece que la diáspora de intelectuales de la universidad, tú mismo lo dices acá, no se reduce a la expulsión de Alfredo Jocelyn Hall de la Universidad de Santiago. Realmente es interesante darse cuenta, el caso de Jorge Milla, Roberto Torretti. Así es. Es interesante cómo la universidad... Gabriel Salazar. Gabriel Salazar, ¿cómo se llama? Max Marambio le ofreció puñetes en la Universidad de Arcis. Mario Góngora tuvo una diáspora total, estuvo en muchas universidades, terminó en la Católica, pero es un hombre de la Chile originalmente, y también estuvo en Valparaíso. No, esto es un fenómeno intelectual, y yo menciono mi caso porque también este es un libro que tiene una dimensión de memoria, de autobiografía, en el contexto universitario. Tú estás hablando, estás haciendo un registro de esta decadencia. Pero esta decadencia tiene un punto de origen porque uno podría atribuirlo a la lógica política, en el eje izquierda-derecha, a lo que tú mismo llamaste el socialismo neoliberal, ¿no? Postdictadura y el imperio de lo económico, y donde la universidad tiene un espacio de supeditación que hemos visto otra vez. Que es una trenza consensual. Pero también hay un tema de la cultura en Occidente, ¿o no? Del lugar de la universidad que tienen en la cultura en Occidente, cuando estamos viviendo en una cultura que pasa de la lectoescritura a lo visual. A la cultura del Twitter. Que no son ideas. Hay unos fenómenos globales. Son imágenes. No. Muy políticos, pero coyunturales, sí, también, ¿no? Y hay un alegato de Mario Vargas Llosa muy interesante en un libro de él, ¿no? Sí. No, eso es Humberto Eco, todos los asuntos, así también se ha planteado. Yo trato aquí casos como el de Harvard y el caso de Oxford, donde yo fui alumno, el caso de Cambridge, también donde fui profesor, visitante, y sí, claro, por supuesto. Es decir, yo este libro, los primeros capítulos los presenté en Chicago, donde fui un profesor visitante, y fue el año 2012, y entonces los alumnos me decían en un seminario, me preguntaban, bueno, pero ¿cuál es su concepción de universidad? ¿Cuál es su concepción de universidad en la cual usted está hablando? Miren, es muy sencillo. Yo antes de venir a esta clase, a este seminario, me senté, miré, ¿cómo se llama? En pleno invierno, me fumé un cigarrillo ahí en el cuadrángulo, y veía a los alumnos que iban a clase, y salían a clase y entraban a la biblioteca. En el caso mío, en el 2011, en mi universidad, los alumnos no van a clase, se las toman, ¿no es cierto? Es un chiquero al interior de la universidad, y se corre el alto riesgo de que la biblioteca la incendien. Y los profesores y las autoridades participan de todo esto, de este relajo. Por lo tanto, mi visión de la universidad es lo que ustedes inconscientemente funcionan, y quizás no lo valoran hasta que lo pierdan. Pero esto tú lo ves también en el origen de una demanda que hoy día parece normal, naturalizada, que es universidad para todos. ¿No? Es la masificación no puede ser para todos, que es la tesis de la izquierda en los años 60, ¿no? Claro, no puede ser, exactamente. Ni para todos, ni para todo, dices tú incluso Ni para todo, porque también esa es otra dimensión, ¿no es cierto? Es decir, que es una caja de sastre aquí.
Y hay otras formas de tomarse la universidad. El discurso políticamente correcto de los culturalistas, de una minoría. Una minoría feminista o indigenista o gay se puede tomar un departamento de historia, por ejemplo, o de literatura. Hay maneras de hacerlo. Es justamente esa situación. Y Jaime, lo que tú mencionabas de los rectores, el rector Solesi, actual rector de la Universidad de Santiago, tenemos esta situación. Él participa en las manifestaciones del 2011 y después posteriormente le incendian su automóvil. Y la última toma fue un desastre, como dejaron la Casa Central. ¿Me entiendes? Entonces, hay un cierto progresismo que es concertacionista o incluso un poco más radical que el concertacionismo, muy crítico del concertacionismo, que cree que postulando los movimientos sociales pueden resolver el problema de la deslegitimación de los partidos políticos. Y entonces miran y creen que pueden estimularlo eso, esa es la nueva mayoría, el gobierno de la Bachelet, el segundo gobierno, y creen que lo pueden controlar. Y eso es lo que no puede controlar. Solesi no pudo controlar el asunto y le hicieron incendiar el automóvil. Bueno, también el progresismo que convive con la violencia en las universidades públicas a veces también sufre de esto que yo llamo el paternalismo de izquierda, claro, que a veces con un exceso de sociología se permite argumentar a favor de una comprensión de estos fenómenos violentos. Pero también creo yo que... Y Alberto Hurtado, me vas a perdonar, es el ejemplo más típico de esta índole. Tiene este lenguaje que es como de Hogar de Cristo, Techo para Chile, pero universitario, hacen alianza. Y nueva mayoría. Y nueva mayoría totalmente, pero cuando ocurre ¿cómo se llama? Algo en el San Ignacio o en la Alberto Hurtado, una toma, se llaman a los pacos inmediatamente. Con la particularidad de que la última vez le hicieron un incendio en la toma. Le quemaron las puertas. Le quemaron las puertas. Entonces, francamente, es una cosa que hasta ahí nomás llega. Entonces, Fernando Montes es pura... Y además... son puras redes. No, y redes. Por ejemplo, Davor Harasic fue secretario general de la Universidad Alberto Hurtado. Y yo he estado comiendo con él y con Fernando Montes en que me desahucia la Universidad de Chile. Y ahora lo tenemos... Me dice, ¿cómo se llama?, que la Universidad de Chile está liquidada. Y sin embargo, años después pasa a ser, ¿cómo se llama?, decano de la Facultad de Derecho. Es decir, él no cree en la Universidad de Chile, él no cree, ¿cómo se llama?, la Facultad de Derecho, lo está usando nada más que para efectos políticos. Entonces, puede ser un profesor, puede ser otro rector de otra universidad, pueden ser alumnos, pueden ser autoridades ¿Tú te atreves, políticas. ¿Tú te atreves a argumentar de que en las universidades públicas también los académicos lucran y se hacen millonarios? También. Universidades en ruinas y académicos millonarios, pero tú también te atreves a decir algo que en realidad cuesta decir al interior de las universidades porque es políticamente incorrecto, que es que académicos usan a los estudiantes a veces como marionetas de sus propios juegos políticos, de sus propias agendas políticas. Además, les escriben los trabajos que los profesores plagian. Además, entonces hay esa dimensión. Oye, Alfredo. Y es tremendo, es muy doloroso. Tú decías, Jaime, que es muy doloroso, porque también hay una cierta... uno se hace la pregunta, ¿puedo decirlo esto públicamente? La Universidad de Chile es más fácil, porque la Universidad de Chile es más pluralista, tradicionalmente, que las universidades privadas, que no son pluralistas, o la Universidad Católica, que es muy importante, pero que es sectaria, y lo planteo así. Pero da esa posibilidad, pero uno siente que quizás uno traiciona diciendo esto otro, pero la verdad es que esto es traicionar una especie de omertá instalada, corporativa, y que le está haciendo mucho más daño que el decir esto. Estas son universidades públicas con nuestros impuestos y son muy, muy importantes, pero son muy delicadas. ¿Cómo proyectamos este fenómeno en la universidad, más allá del alegato por la universidad o por lo que debería ser el espíritu de la universidad, en la política nacional? Yo no sé, Porque yo soy historiador simplemente, yo dejo el registro. Estaba mirando la nueva edición del Chile Perplejo y leí acá en el prólogo, ¿no? Es más, en su momento, dice, se pretendía darle duro al pinochetismo y al concertacionismo transaccional, del que tú hablaste, ¿no? Claro. El del avanzar transar sin parar. Y después dice, pienso que ahora el libro puede, por extensión, entenderse también en clave retadora, desafiante, al extraconcertacionismo versión nueva mayoría de nuestros días. O sea, tú ya venías incubando
Absolutamente. Lo que pasa es que cuando yo escribí ese libro, hace 15 años atrás, 16 años atrás, el año 98, salió publicado, yo era asociado con la izquierda. Porque estaba criticando el consensualismo de la derecha con la concertación, que habían mantenido el proyecto de la dictadura, tanto el neoliberal económico como la constitución. Y entonces a mí me convidaban con Tomás Mulián, con Marco Antonio Laparra, con Garretón. Era miembro de número del Rogerío, te con aplaudía. Gabriel Rogerío, Salazar claro. y demás. Entonces yo era una persona... y cuando yo escribí las 90 páginas para ponerlo al día y reeditar ese libro el año pasado, me di cuenta que yo seguía pensando lo mismo, exactamente lo mismo, pero que el espectro político se había movido mucho más a la izquierda. Y por lo tanto lo que yo estaba diciendo en ese momento, que era crítico, hoy día pasó por una etapa de moderado y ahora soy momio fascista, facho. Pero No sé, lo cual es... pero el diagnóstico que la generación de ustedes intelectuales de esa época hicieron es un diagnóstico que hasta las movilizaciones de 2011 se sigue usando. Es el mismo, no hay nada, ninguna novedad. La novedad de las movilizaciones del 2011 está más bien en la praxis, cosa que nosotros no hicimos, ni Mulián, ni yo, ni Salazar. Era pura teoría. Claro. Era diagnóstico. Y yo no le veo ninguna novedad al diagnóstico que hacen hoy día, pero sí es muy impresionante la movilización. Por eso es que la movilización, en el caso de la toma del 2009, tiene un carácter mucho más calculado, pensado, ingenieril, construido, bueno, Alfredo, políticamente. Yo creo que también otra variante que aparece en tu libro que es muy interesante son las universidades privadas. Así es. Qué bueno en particular la Universidad Católica, la Universidad de los Andes, la Universidad Alberto Hurtado, que tienen un proyecto también de poder social. Así es. Y la Adolfo Ibáñez. Bueno, qué decir la Adolfo Ibáñez. Y la Diego Portales, de la cual yo fui profesor durante 27 años, además. Entonces es interesante también cómo esas universidades tampoco logran, yo creo, por un corsé más bien... 17 años. Por un corsé más bien ideológico, sea por el lado católico o sea por el lado pretendidamente público de la Universidad Diego Portales, no logran tampoco trascender como debiesen trascender estos centros intelectuales de creación de ideas. No sé cómo lo ves tú. Así es, eso porque fundamentalmente son mucho más empresas. Ciertamente la católica, la ventaja que tiene la católica... Bueno, un holding tiene es un holding, un apéndice, empresa suced. Total, claro, total. Y lo manejan muy bien, porque tienen los mejores economistas del país. ¿Qué diría Santo Tomás? ¿No? Claro. Tienen los mejores ingenieros comerciales, en el fondo. ¿Qué diría Santo Tomás? Exactamente. Entonces, tienes toda la razón. Es decir, ¿qué dicen algunas personas que son más de orden escolástico, tomistas? No les gusta mucho eso, de alguna manera. Entonces, se dan esa particularidad, son muy eficientes y por lo tanto tienen esa ventaja. Pero por el otro lado son muy sectarias. Es un neoliberalismo abierto en materia económica, pero muy cerrado en cuanto a las ideas. Entonces pueden tener razzias en sociología. Es decir, ahí está Pedro Morandé, que hace una razzia, ¿no es cierto?, en sociología. En filosofía también han hecho razzias. No hay nada más sectario que, ¿cómo se llama?, que la Facultad de Derecho. En teología, Costador. En teología, aunque teología tiene esa tradición, o sea, hay una tradición, ¿cómo se llama?, sectaria, ¿me entiendes? Pero sociología, es decir, eso es más raro. En filosofía, en derecho, en historia, no hay nada más sectario que la Facultad de Historia de la Universidad Católica. Y entonces yo creo que eso les impide lo que sabemos a nivel internacional, que las universidades católicas nunca llegan a ser las mejores universidades del mundo. Tiene una tradición inquisitiva, natural, ¿no? Inherente. Y los para. Yo soy un gran admirador de la Universidad de los Andes, pero gran admirador. Y creo que es muy interesante lo que va a pasar ahí. Es una universidad, yo no he sido profesor ahí, nada, por una primera vez hace tiempo atrás, participé en una conferencia, pero los estimo mucho porque tienen un cultivo del conocimiento y del estudio, tienen una biblioteca extraordinaria. Quizás las colecciones de la biblioteca no están a la altura del edificio, uno de los edificios más extraordinarios. Se construyó para los próximos 100 años. La cantidad de aportes privados. Es impresionante. Libres de impuestos que fueron allá y atraen, no tiene correlato. Para nada. Y atraen a los mejores alumnos.
Yo les planteé a ellos que en realidad la competencia que ellos tenían en este momento, y eso es lo que hay que mirar, es la católica. La Chile no es competencia para ellos, es la católica. Y me lo conceden. La diferencia entre la católica y la Universidad de los Andes, yo creo que la Universidad de los Andes se los va a comer vivos, eventualmente. La diferencia está en que la Universidad de los Andes todavía no pasa a ser estratégica. En este momento, lamentablemente, hay solamente 2 universidades que son estratégicas en el país, que es la Universidad de Chile y la Universidad Católica. Las otras se podría prescindir, pero no podemos prescindir de la Católica y de la Chile en cuanto a los ingenieros, los médicos y demás. La Universidad de los Andes, en la medida que pueda ser imprescindible, sus profesionales que salen de ahí, no hay nada que lo pueda parar. Pero oye, una pregunta, Alfredo, porque hemos estado hablando mucho de la universidad, pero hoy día estamos en un momento de crisis política, más allá de la coyuntura, ¿no? Donde un poco escapan a este diagnóstico por distintas razones de la crisis. Pero ¿hasta qué punto esta crisis de la universidad y por lo tanto una crisis de la élite, ¿no? La crisis de la política es consecuencia de eso, o sea, de políticos de mala calidad, ¿no? De políticos mal formados. Totalmente, eso es. Los alumnos de la Facultad de Derecho que tradicionalmente han salido... Ese abismo entre ciertos dirigentes del siglo XX chilenos y los dirigentes de hoy. Tú lo has dicho, son cada vez menos capacitados. Es decir, una persona como Boric, yo creo que porque es ignorante, puede verse en este momento seriamente involucrado en acusaciones de corrupción en Punta Arenas. Ahora yo no estaba pensando en Gabriel Boric, estaba pensando... No te doy el ejemplo porque es un ejemplo que conozco. Como llega René Alinco, o sea, yo discrepo respecto de Boric en términos de que se nota justamente que es de la Escuela de Derecho de la Chile cuando alega, cuando habla, cuando... Es que yo a Alinco no le pido tanto como le puedo pedir a Boric, pues fue mi alumno mío. Entonces, pero son representantes populares. Ahora, yo creo que también se desprende de tu libro, y lo asocio con un ejemplo clásico en el siglo XX, fines de la década del 50, del año 57, octubre del 57, la Unión Soviética lanza el Sputnik y en Estados Unidos se decreta la crisis de la educación. Así es. Y se produce un cambio radical en el sistema educacional norteamericano. Nosotros todavía no evaluamos correctamente, y creo que también tú lo dices en tu libro, todavía no evaluamos correctamente lo que es la crisis de la educación en la cual estamos viendo, porque yo discrepo un poco de que las universidades reciban a los mejores alumnos, discrepo del concepto mejores alumnos. ¿Tú crees que debería ser más abierta? Yo discrepo de la idea de mejores alumnos porque creo que no son lo mejor que podrían ser, dado el sistema educativo en el cual están. No son nefastos. La educación superior, todo el problema yo creo que... Agrego una postilla, un colorado muy pequeñito, es también la crisis de las humanidades en el sistema escolar. Así es. Impresionante. No, impresionante. Y de alguna manera, por eso es que yo creo que comienzan y terminan en la universidad el problema, porque nuestros profesores, y eso lo conoces tú mejor que yo, nuestros profesores no los estamos educando bien, la universidad no los educa bien. Es decir, hasta muy poco tiempo atrás no se exigía, ¿cómo se llama?, prueba de aptitud académica o PSU para ingresar a las pedagogías. Entonces, ¿cómo puede uno, me entiende? Yo vengo de una generación en que el profesorado estaba mucho más respetado. La mayoría de los historiadores de mi generación empezaron haciendo clases en colegios y en liceos, no en la universidad. Hoy día tenemos muchos profesores, esto lo conozco bastante bien, los historiadores, que ellos no deberían estar en la universidad, deberían estar en los liceos y en los colegios, y eso mejoraría. Es que lo hacen pésimo en la universidad, lo harían bastante mejor si estuvieran en la secundaria. O sea, la crisis de la humanidad no solamente afecta a la universidad, afecta a las clases dirigentes. O sea, de eso estamos hablando, claro. O sea, Pero total. El ejército de economistas Total. que domina el saber político es una expresión de eso, o sea, la realidad reducible a número. Pero imagínate que el problema yo lo veo en este sentido. Yo puse a mi hija en un colegio, en el Grange, pensando que era un colegio bueno, y quedé defraudado. Ella quiere mucho su colegio. Tengo alumnos y tengo siempre un contingente muy importante del Instituto Nacional y que realmente hace la diferencia enorme, porque es un contingente muy compacto
y son muy, muy, muy notables como alumnos, y son admirables. El problema es cuando tú atentas en contra del principio de la selección. En el Instituto Nacional no sé si me van a garantizar ese mismo contingente de alumnos que venía de antes. Y menciono el Instituto Nacional porque es el que da la cara por la educación por lo que va llegando de esa educación pública. Exactamente. Hay un millón de alumnos que se han salido de la educación pública en Chile. Se han ido a esa área rara de la educación subvencional. Súper buena la conversa, Alfredo, te agradezco. Gracias, Jaime. Espero que se repita y no dejen de ir al lanzamiento del libro de Alfredo a seguir discutiendo, conversando. ¿Cuándo es el lanzamiento? El jueves, jueves 29. En la Feria del Libro, porque es muy importante la conversación, algo de que el sistema eliminado de la vida pública chilena y hay que recuperarla. Gracias, Alfredo. Gracias, Mirko. Gracias, Jaime. Gracias.